La semana pasada nosotros a una voz al unísono, todos juntos, ¿verdad? Hablamos y le pedimos al Señor en oración, hablando en el libro de Romanos 12, capítulo 2, sobre los pensamientos, y en Filipenses 4:8, la renovación del pensamiento y hablar conforme a lo que Dios quiere que nosotros hablamos. Hoy vamos a hacer una declaración otra vez al unísono, todos juntos. Pero ¿saben qué? No podemos estar pidiendo una cosa y olvidando lo que pedimos anteriormente. Porque si hablamos de la palabra, debemos recordar aquello que pedimos aquella vez y comenzar a trabajar en ello para que cuando llegue lo otro, ya nosotros podamos estar en línea de lo que vamos a volver a recibir. Amén. Decimos en Cristo, lo que estén dispuestos. Fíjense algo, es importante. Normalmente uno dice, bueno, yo voy a repetir, yo voy a ver qué dice el predicador. Primero yo voy a escuchar, porque no voy a soltar una palabra ni me voy a comprometer con algo que yo no pueda hacer, o no que no pueda hacer, sino que no sé cuál es la intención de lo que él declara. Pero siempre que yo les diga que vamos a declarar al unísono, que vamos a hacer algo, todo está comprometido y lleno conforme a la palabra de Dios. No voy a hacer a nadie comprometerse en el mundo espiritual, ni que vaya a tener que hacer una guerra y que después no pueda dormir en la noche. No, realmente no. Lo que hacemos es conforme a la palabra del Eterno. Y por eso decimos, en Cristo, ¿quién lo dice? O si no lo quiere decir, lo digo yo para mí. Y para mí más que suficiente, porque si Dios me bendice, yo lo tomo. En Cristo yo tengo valor. En Él lo que soy, lo soy porque el Padre, todo lo que hizo, lo hizo bueno y en gran manera. Yo no soy un ser manipulable por ningún viento de doctrina, ni por trampas del enemigo. Mi atención y mis sentidos se los brindo al Señor. Yo soy lo que Dios dijo de mí. Y me es suficiente. Así que toda palabra que fuera dicha, declarada, establecida para marcarme desde antes de estar en los lomos de mi padre, en el vientre de mi madre, o mientras estuvo en el proceso de embarazo, mi nacimiento, cada etapa de mi vida, que fueran declaraciones contrarias a mi propósito y llamado en el Señor, y que al día de hoy quieran prevalecerse o imponerse en mi vida, porque gravitan aún y quieran aniquilar mi llamado, en el nombre de Jesucristo se rompen, son devueltas a su lugar de origen, llevadas a tierra de olvido, y no tienen permiso de retornar sobre nosotros, nuestra descendencia, y en el nombre que está por encima de todo nombre, el nombre de Jesucristo, aquel que venció en la cruz del Calvario y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, son llevados cautivos a sus pies, y soy renovado y soy transformado a la manera de Dios, por los beneficios que me da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Amén. Tremenda declaración, ¿verdad? Reciba esa palabra. Usted es un ser de Dios. Lo que Dios hizo con usted es única y exclusivamente bueno y en gran manera, porque así Él lo dijo en la palabra, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y en gran manera. Así que absolutamente nadie tiene derecho para opacar, ni maldecir, ni declarar en contra de lo que Dios ha establecido que usted es.
Usted es lo que Dios marcó para usted y lo que Dios dijo es suficiente. Ninguna palabra usted la va a recibir, no importa cuando haya sido dicha, ni en el tiempo ni cuando fuera. En el nombre de Jesús, usted se ubica en ese tiempo y declara rota toda maldición que el enemigo haya querido poner sobre usted y no viene sobre su descendencia, porque en Cristo somos libres. Amén. Así es que somos transformados a esa manera de Dios. Y en el primer libro de Corintios, capítulo 15, versículos 33 y 34, porque esto es parte de la predicación, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Y yo digo algo, y estoy de acuerdo que los tiempos cambian, pero no podemos quedarnos en los 60, 70, 80 o 90, ni en cualquier época. No podemos quedarnos ahí, pero los cambios a que somos sometidos realmente, la mayoría de las veces la responsabilidad recae sobre nosotros y sobre aquellos que propagan la noticia. Y entonces la gente, cuando corre el rumor, dice que los cambios vienen y comienzan a entender que tienen que cambiar al modelo y a la ola que trae el tiempo. Y eso no es así, porque los cambios son a la manera de Dios. Mire, la mejor verdad, me surgió esto mientras escribía, la mejor verdad de una mentira es que corra de boca en boca, y con eso es más que suficiente. Porque usted la dice a uno, la dice al otro, o se la envía a uno, la noticia se la envía al otro, y nosotros nos hacemos propagadores de esas noticias, se la mandamos a mucha gente. En vez de cuando me llega ahí, yo la corto y yo no la envío. No. La seguimos enviando, y entonces nosotros estamos cooperando, estamos pidiéndole a Dios un cambio y estamos pidiéndole a Dios que sea la manera de Dios, pero estamos cooperando con el mundo para que lo hagamos conforme a lo que el mundo nos está planteando. Hoy en día la salud mental se deteriora bastante, ya no hay quien se ocupe de la salud mental. Los temas que están de boga en boga ahora es que si los cristianos tenemos que ir a la cita con los psicólogos. Esto, lo que estamos predicando la palabra, lo que estamos, en vez de llevar la palabra de Dios, estamos ocupándonos que si el cristiano tiene que ir al psicólogo. Pero déjeme decirle algo, porque cada uno de ellos pone sus argumentos, y esos argumentos que cada uno pone, realmente ellos buscan una base legal. Bíblica, pero realmente la palabra dice en el libro de 1 Tesalonicenses 5:23, ¿qué somos? Somos espíritu, alma y cuerpo, somos tripartito. Y si hay algo que está deteriorado en nuestras vidas, tiene que ser compensado. Las emociones se descompensan, nosotros tenemos situaciones. ¿Y qué pasó? Si el Señor estableció a unos profetas, maestros, evangelistas, apóstoles, ¿verdad? Si Dios lo estableció así en los ministerios, Dios también creó a médicos, abogados, ingenieros, contables, arquitectos y también psicólogos. Y cada uno en el área que Dios le ha permitido trabajar puede ayudar a aquel que en cuya necesidad se encuentre a ir y acudir a esa persona. Entonces, no importa que el cristiano tenga que ir al psicólogo, así como el cristiano va al abogado cuando tiene un problema. ¿O acaso el cristiano no le da una demandita? ¿Acaso el cristiano no quiere construir una casa y necesita los planos del arquitecto y por un ingeniero? ¿Es malo eso? No es malo, porque Dios creó a cada quien en su área para ayudar conforme a lo que Dios ha dicho. Pero sabemos que hay ese deterioro en la humanidad y el avance es demasiado rápido, cambios anormales en el diseño de Dios, motivo por el cual fuimos creados. Gloria al Eterno. Estamos sometidos a cambios drásticos que nos dañan, que nos quieren hacer cada día más inservibles. Oigan bien, estamos sometidos a cambios drásticos que cada día nos hacen más inservibles. Llega una época en nuestras vidas que ya nos van relegando por una máquina. Ya es la máquina que entra en operación. ¿Ya hace cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Usted no llama por teléfono y no se comunica con una persona. Ya no hay otra persona del otro lado que le diga buenos días. Ya hay una máquina que siempre, desde hace tantos años, y eso es viejo, que comienza a decirle dónde tú quieres hablar, con quién tú quieres hablar, y que de departamento en departamento te cansa. Te aumenta los números de la tarifa telefónica, así como las facturas. Y eso es lo que realmente el hombre quiere. Entonces, usted dirá, tenemos que adecuarnos. Sí, tenemos que adecuarnos.
Porque no nos podemos quedar, como dije al principio, en los años 70, 80 y 90. Y tampoco yo puedo contradecir, porque yo prediqué el día pasado que los cambios son necesarios para nosotros poder avanzar. Pero eso es una cosa, y cambiar a la vorágine, a la manera que el enemigo, que el mundo quiera que nosotros cambiemos, es otra cosa. Los cambios siempre serán necesarios para mejorar, pero ¿cómo quieren que cambiemos? Que aceptemos lo que el mundo nos está vendiendo, que aceptemos, y eso nosotros somos responsables de ese tipo de cosas. ¿Y por qué? Porque nosotros somos los que le damos aquiescencia a todos esos rumores que andan por ahí. Nosotros somos los que promovemos de boca en boca los rumores. Desde que escuchamos algo, las noticias están para eso, olvídese. Las redes sociales están para eso. La gente está perdiendo su tiempo. Yo no sé, aquí le dicen ahora a un individuo que anda por ahí, que le dicen un TikToker, y el hombre fue a España, y en una plaza el hombre fue y cautivó muchísima gente, y el tipo se paró con una corona de rey y comenzó guau, 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 y la gente repetió como estúpido guau, 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 guau. Pero usted se para en una plaza allá afuera y dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, un loco donde desquiciado, frenético, se levantó ahora a predicar la palabra. ¿Quién le dijo que yo quiero escuchar la palabra? ¿Sabe algo? Mientras puede oír, escucha, porque vendrán días donde querrás escuchar, donde habrá comezón de oír, y solamente encontrarás aquellos que medran la palabra. Y eso está pasando en el mundo. ¿Pero por qué pasó? El tema de hoy se llama todos mis sentidos y el cambio de mi vida le pertenecen a Dios. Y nos vamos allá, vamos a volar al Génesis capítulo 3, para que lo tengan abierto ahí. Yo sé que en estos días se ha tocado mucho el Génesis 3, la gente que está en el discipulado también estuvieron tocando ese punto. Y es importante que entendamos esto. Adán y Eva ya habían sido bendecidos, pero interactuar con quien no debió actuar. Esto fue un problema grave, muy grave en la vida del ser humano. Y muchas veces nosotros seguimos repitiendo lo mismo que escuchamos, que leemos allí, que Dios nos advirtió, y seguimos haciendo lo mismo. Interactuar con quien no debemos interactuar. Prestarle nuestros oídos a quien no debemos prestarle el oído, porque la unción no estaba en el lugar. La unción no estaba en lo que se comieron. Allí no estaba la unción. La unción estaba en la obediencia que Dios había dicho. Y cuando nosotros desobedecemos, se desencadena el problema. La desobediencia trae fracaso. Y entonces lo prohibido le da paso, quedan en vergüenza y son sacados de la tierra prometida. Estaban en un lugar maravilloso. Dios había puesto al hombre y a la mujer en un lugar maravilloso. Dios había hecho un trabajo extraordinario porque Dios hizo al hombre, y cuando Dios vio que todo lo que había hecho no había una ayuda idónea para el hombre, le trajo a su compañera, le trajo a Eva, o a la varona, como digo al principio, porque esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Entonces, en esta conversación, la serpiente, como más astuta de todos los animales que habían sido creados, utilizó ese tipo extraordinario para utilizar el convencimiento con Eva, para llevarla al punto donde él quería. Satanás usó el medio a través de la serpiente para llegar y poner a Eva en lo que él quería, y es lo que hoy muchos astutos están haciendo para con nosotros en nuestras vidas, para sacarnos y desviarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Miren, dice acá, y esto me encantó porque me puse a investigar, y yo sé que los psicólogos por ahí ahorita van a agarrarme. Eso sí es bueno. Pero a ellos les va a gustar. Los instintos convencen a la emoción y el intelecto no le importa. Entonces la serpiente convence a Eva y se ejecuta el pecado. Oiga bien, los instintos convencen a la emoción y al intelecto no le importa. Que como que esas palabras como que no cae, ¿verdad? Pero vamos a ver, vamos a analizarlo un poco. Mire, el instinto
está relacionado con nuestra supervivencia, comer, defendernos, reproducirnos, huir del peligro. Ahí está el instinto. Entonces viene la emoción, es aliada del instinto, es cómplice. Amén. Es cómplice. Dice, porque actúa según la necesidad. Si es peligro, en defenderse, y si es oportunidad, en deseo y entusiasmo. Ellas caminan juntas porque reaccionan, inmediatamente pasan las cosas. ¿Y qué pasó allí en el huerto de Edén? Con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Eso era una mentira. Porque Dios no dijo eso. Dios no dijo que no coma de todo árbol que está en el huerto. Dios estableció del árbol que está en el centro, en el medio del huerto, de él no comerán. Porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Entonces, la astucia de la serpiente que utilizó para ello. Entonces, el intelecto se dedica a analizar, razonar y comparar opciones, pero lo hace a un ritmo más lento que el instinto y que la emoción. Porque el intelecto tiene que razonar para saber si puede traer una respuesta. ¿Verdad? Entonces, no, el instinto no, la emoción no, son rápidas. Entonces, cuando ya el instinto, ¿verdad?, y la emoción han actuado, quedó relegado el intelecto. Y por eso dicen que no le importa. Quizás no es que no le importa, es que debe digerir. Cuando yo vengo y te doy una conversación, tú tienes que digerir lo que yo te estoy diciendo para saber si te digo sí o te digo no. Pero ahí no había que decir sí o no, ahí había que decir no y se acabó. Porque ya Dios había dado una advertencia y lo vamos a ver de una manera más extraordinaria un poco más adelante. Dice que en la conversación de la serpiente con Eva, le habla, le convence, la seduce y le lleva a un punto donde ella, con la vista, desarrolló su instinto y su emoción. ¿Y qué dijo? Vio bonito el árbol, lo vio hermoso y se lo comió. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros cuando entendemos que no podemos hacer algo, pero lo vemos tan bonito que no decimos que no. Muchas veces le pasa a los compradores compulsivos que ven algo bonito y no tienen un peso, pero tienen la tarjeta. Recuerde que la tarjeta se paga y tiene plazo de vencimiento. Y lo más incómodo es una llamada de un banco las 24 horas del día al teléfono de tu casa o a tu celular. Ya no te llaman a tu casa, ya te llaman al celular y te dan un mensaje. Por eso yo soy un hombre chivo con los compromisos. Porque yo he entendido que los compromisos en Dios, usted lo hace por una necesidad. Un carro o una casa. Yo aprendí eso. La guerra espiritual enseña eso. La gente no entiende. Y no estamos aquí aplicando guerra espiritual, pero muchas de las cosas que le dicen al que estudia la guerra espiritual, le dicen, no te metas en deudas, no te vayas en rojo, no te robes la luz, no hagas lo que es negativo. ¿Saben por qué? Porque el enemigo va a tener el derecho de acusarte y de señalarte y de decirte ante Dios lo que tú has hecho. Y entonces, ¿qué pasó con Eva? Había una legalidad que ella, por la emoción y el instinto, lo que vieron sus ojos, la arrojaron a comer de aquel fruto que era bueno. Yo no sé si era un limoncillo, si era una manzana, si era una pera, si era una uva. Dice el fruto del árbol que había en el huerto. Y Dios determinó cuando lo vio, que dice, lo llamó y ellos se avergonzaron. Dice, ¿qué pasa? ¿Dónde estabas a la luz del día? No, que tuve vergüenza porque estábamos desnudos. ¿Y cómo tú sabes que tú estabas desnudo? Comiste de lo que yo te dije que no comiera. Nosotros aún seguimos así, nos interesa lo prohibido. Mire, intelecto, emoción e instinto corporal. Los estudiosos dicen que el primero es el hombre. El segundo es la mujer. Y el tercero es la serpiente. Y en el conversatorio con el enemigo despertó en ella esa ambición de querer, y podemos ver cierto orgullo y la desobediencia y querer alcanzar sabiduría y la inseguridad en Dios. Sí, eso demuestra inseguridad en Dios, porque ya Dios había dicho que no comieran del árbol, del fruto del árbol. Pero Dios había sido tan bueno y flexible, porque de todos los árboles que están ahí, Dios se había esmerado en la creación. Dios se había esmerado en que cuando iba a traer al hombre a la tierra, porque Dios sabía que iba a crear al hombre en la tierra,
Se había esmerado por hacerle un huerto maravilloso, llenarlo de frutos que el hombre pudiera comer, porque no iba a traer al hombre a pasar hambre. El asunto de la comida, de pasar hambre y de tener necesidad y de trabajar y ganar el peso con el sudor de la frente, eso vino después de la caída, porque antes de eso no había problema con absolutamente nada. Y es increíble que desde la caída todavía estamos viendo el fruto de eso. Todavía estamos viendo las necesidades. Todavía estamos mirando el hambre en la gente. Y a pesar de que realmente hay guerras en el mundo y hay tantas necesidades y el mundo convulsionado como está, si lo que la gente o el mundo, los gobiernos en el mundo se gastan, lo que se gastan en producir armamentos bélicos para luchar unos con los otros, si se gastara para las soluciones de los problemas, nosotros estuviéramos felices todos. Estuviéramos en un gran huerto, todos compartiendo juntos en armonía, en el amor. Pero ¿qué pasó? La desobediencia nos llevó a este punto. Los instintos, las emociones, todo nos hicieron fracasar. Entonces entramos en una rivalidad porque no queremos y no podemos trabajar juntos en equipo. Pero cuando no podemos trabajar juntos en equipo, demostramos que hay rebeldía, desobediencia, no hay unidad, y eso nos lleva siempre al fracaso. Y hay que tener capacidad para saber prestar el oído. ¿A quién yo le presto mi oído? Si entiende que no tiene capacidad para escuchar, no preste su oído porque va a tener problemas. Va a tener muchos problemas. Y Dios, lo que Dios puso en cada uno de nosotros, no tiene precio. Nosotros no sabemos calcular, así como decía la hermana Mercedes la semana pasada, que hablaba de Primera de Crónicas 29, de todo lo que se había dado en ese momento y la cantidad que representaría en nuestros tiempos, de todas las aportaciones para la construcción del templo. Esos son números inimaginables. Esos son números extraordinarios. Entonces, lo que Dios puso en cada uno de nosotros como hombres y mujeres cuando hizo la creación fue algo que quizás aún nosotros ni siquiera alcanzamos a entender. Cuando ahorita hablaban y decían, usted no ha entendido la magnitud de lo que dice la adoración, que Dios es bueno, que Dios ha sido bueno. Y todavía estamos mirando que Dios ha sido bueno por la manifestación de todas las cosas que Dios ha hecho. Entonces, de la manera que el enemigo habló con Eva, despertó ambición. Tú serás como Dios y vas a conocer el bien y el mal. Entonces, justo eso era lo que Dios no quería que el hombre hiciera. Justo eso, que no comiera. Cómelo y tú verás que vas a ser como Dios. Ahí se despierta una envidia, se despierta una ambición, se despierta un deseo en que yo voy a ser como tal o como aquel. Justamente muchas veces vemos gente que prospera en gran manera. Y entonces, ¿qué nos pasa a nosotros los seres humanos? Cuando vemos que el otro prospera, queremos prosperar, pero no nos medimos en la manera que nosotros vamos a alcanzar los medios para prosperar también. Queremos prosperar a la manera que sea. Por eso usted ve la gente que se mete a traficar con drogas y a traficar con un sinnúmero de cosas y a hacer todo lo prohibido, todo lo ilegal, porque tienen que crecer. Pero luego que crece, entonces vienen los problemas, porque en el tráfico de algo ilícito de un punto a otro, siempre hay alguien que está vigilando. Y luego agarran a la gente del alto de este tamaño, se lo llevan para otro sitio, lo condenan por allá y por allá tienen su vida no resuelta. Mientras que aquí, mientras esperamos en el crecimiento y en la provisión de Dios, estamos más que tranquilos. Cuando aparece para el plátano con el huevito, nos lo comemos tranquilitos. Si es arroz con huevo, cámbialo. Un día haga arroz con huevo y el otro día al huevo ponga el arroz. Simplemente es un cambio. Suena duro, la hermana de una vez hace, pero eso entonces son los problemas en que nosotros no sabemos adaptarnos a los tiempos. Porque cuando esa puerta se cierra, no sabemos si es el momento que Dios está diciendo, yo no quiero que mi hijo se pierda con lo fácil. Porque las cosas siempre cuestan. Los desiertos siempre nos enseñan a crecer. Cada vez que nosotros pasamos un desierto, vamos creciendo en la gracia y el favor de Dios. Cuando hay una puerta que se cierra y nosotros contendemos contra ella, por más fuerza que tengamos, no vamos a poder añadirle a nuestra estatura un codo, porque ya Dios dijo que esa puerta se cerró. Y yo tengo que trabajarte para poder abrirte esa puerta, para que lo que está de aquel lado, hijo mío, hija mía, no dañe tu corazón.
No te hagas perder el camino por el cual yo te he traído por todos estos años. Yo te voy a bendecir con cisternas que tú no cavaste, con viñas que tú no plantaste, con casas que tú no construiste, pero espera tu tiempo, escucha la palabra correcta. Entonces aquí yo quiero leer algo que el Señor, a través de algo que me regaló por el hermano Salvador, yo estaba escudriñando. Amén. En Génesis capítulo 3, voy a tomar unas palabras tal cual lo dice el libro. Y ordenó Adonai, Dios, al hombre, diciendo: de todo árbol del jardín podrás comer libremente. Podrás comer libremente de todo árbol del jardín. Dice: la educación del hombre con miras a su glorioso destino moral comienza con esta prohibición. Pues el hecho de que Dios por primera vez enuncia una prohibición en el lugar de una orden significa implícitamente que su interlocutor posee un privilegio nuevo, la libertad. Y además esta libertad deberá intervenir de una manera activa y convertirse en uno de los factores predominantes de la historia de los hombres. Sin embargo, la libertad, escuche bien, sin embargo, la libertad no es solo un privilegio, también es una prueba. Oiga bien, cómo cayó el hombre o cómo cayó la mujer. También es una prueba. Y dice, Dios no dicta aquí una orden categórica que se materializa en el instinto como lo hizo con los animales, sino que hace al hombre libre de escoger entre la obediencia y la desobediencia, induciendo así por primera vez la conciencia y la voluntad como mecanismos de progreso, y el hombre se convierte pues en el dueño de su propio destino. En efecto, una cosa es que Dios sepa de antemano lo que va a pasar y lo que el hombre va a decidir, y otra que imponga su voluntad. Amén. Dios te está hablando correctamente y está de su omnipotencia, de su autoridad. Dios está delegando una libertad para que tú puedas decidir lo que quieres escoger. Dice: la presencia divina es la consecuencia lógica e inevitable del hecho de que para Dios no existe ni espacio ni tiempo. Por este motivo, Él conoce el futuro como el pasado y el presente, considerado desde el punto de vista de la eternidad. El problema de la contradicción entre el libre albedrío, así como lo dice el libro, del hombre y la presencia de Dios, deja de existir, porque Dios le está dando al hombre la completa libertad y somos los responsables de nuestro propio destino. Otro punto importante más del árbol del conocimiento del bien y del mal, de él no comerás, porque en el día que de él comieres ciertamente morirás. Es más, incluso después de que esta orden le hubiese sido compartida, el hombre no pudo encontrarle justificación, que la voluntad absoluta de Dios es una ley alimentaria y una ley que llegó a conocimiento del hombre por medio de transmisión oral. Dios se lo dijo, no pudo decir que Dios no le habló. Amén. Entonces, pues estaba dirigida, escuche bien, hermanos, escuche bien, estaba dirigida a Adán, a Eva y a través de ellos a todos sus descendientes. ¿Sabe por qué? Lo que nosotros hacemos, tenemos que transmitírselo a nuestros hijos y a su vez enseñarlo para que se lo transmitan a sus hijos, y así continuamente podamos vivir en la libertad que hemos sido marcados por Cristo. Amén. Entonces, dice: todos estos elementos se hallaban reunidos en la prohibición que Dios estableció al comienzo de la historia universal, con el fin de que el hombre supiese por ella lo que debe considerar como el bien y lo que debe rechazar por ser malo. Así pues, la condición de toda vida moral es la subordinación de nuestra naturaleza física a la voluntad divina. Casi concluyendo este espacio, dominando las tentaciones de sus sentidos es como el hombre se convierte verdaderamente en un hombre. Dominando las intenciones de nuestro sentido es como el hombre realmente nos convertimos en verdaderos hombres. Y este acto de autodisciplina será siempre lo que presida cualquier obra de educación moral. Aún hoy, cada imperativo de la ley divina nos obliga a enfrentarnos con el árbol del conocimiento y a tomar una decisión. Es decir, que hoy todavía
estamos comparándonos con aquel árbol de aquella vez para saber si hacemos lo bueno, si hacemos lo malo, si elegimos hacer el bien o elegimos hacer el mal. Todavía ese árbol está ahí, está pegado todavía ahí, para que a nosotros, a nuestras mentes, a nuestros corazones, sepamos que hay límite divino de lo que Dios estableció. Pero Dios no quiere robots en esta tierra. Dios quiere gente obediente, por eso dio esa libertad. Entonces, y a tomar una decisión. Ora para responder al llamado de nuestros sentidos, de nuestra impura fantasía y de nuestro instinto animal. Ora para obedecer, conscientes de nuestra misión superior a la voz del Eterno. Entonces, tenemos que saber dónde estamos nosotros y qué es lo que realmente queremos. Dominar esos sentidos es una autodisciplina para nosotros. En los seres humanos, principalmente en el hombre, corre ese instinto carnal por naturaleza. Pero sabemos que si obedecemos a Dios, tiene que haber una autodisciplina y una autocorrección en nosotros, sabiendo que a la vez que cometamos el hecho, inmediatamente ya hemos pecado. Mateo 5:28 es más grave aún. Solamente con mirarla y codiciarla ya está el pecado. Entonces tenemos que trabajarnos nosotros. Tenemos que trabajar ese instinto que tenemos dentro. Las mujeres tienen que trabajarse a su manera, porque el hombre en la antigüedad era varón y hembra, como Dios lo había creado. Porque Dios dice, creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Entonces, el orgullo y la ambición matan. Es un sentimiento de arrogancia y vanidad que suele conllevar a la superioridad. Y todos sabemos que el gobierno de Dios es teocrático. Sí, es teocrático, porque lo que Dios dice, eso es. Primera de Samuel capítulo 8, ¿qué aconteció? El pueblo de Israel pidió un rey. Pidió a Samuel, se acercó a Samuel y dijo, yo quiero un rey. Queremos un rey que entre y que salga por nosotros a las batallas, que vaya y nos dé la victoria. Nosotros queremos un rey que venga para que nos defienda. Habían estado abandonando el gobierno teocrático de Dios, la autoridad de Dios. Y cuando Samuel se levantó para corregir lo que Dios le dijo, Samuel, tranquilízate, escúchalo, haz lo que te piden. ¿Saben por qué? Porque no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Porque yo soy el que los creó, yo soy el Padre, yo soy el que los he defendido todos estos tiempos. No se ha visto mi mano poderosa. Claro, aquí yo estoy diciendo lo que yo he visto por la palabra que Dios ha hecho con su pueblo. Pero el pueblo llega a un momento que le encanta lo prohibido, le encanta desobedecer, le encanta que alguien lo esté mangoneando, que lo esté mandando, que le esté dando por la cabeza. Le encanta eso al pueblo. ¿Y qué pasó? Decidieron abandonar la verdad de Dios por un hombre que entrara y saliera. Dios le dijo, está bien, no te preocupes, pónselo. Pero ellos van a saber que el que se va a poner lo va a sujetar. Se van a quedar sin sus hijos y sin sus hijas. Las van a poner a hacer servicio y a hacer todo lo que realmente... ¿Por qué? Porque me están abandonando a mí. Y no es una venganza porque me estén abandonando a mí. No, es por lo que la ley del mundo dicta. Es por lo que se ve que está aconteciendo. Ustedes quieren un rey. Ustedes quieren un rey. Tendrán su rey, pero ustedes van a saber lo que cuesta tener un rey. Pura y simplemente rechazarme a mí. Entonces... Adán y Eva comieron de ese árbol y fracasaron, porque lo primero que aconteció fue que tuvieron vergüenza y se vieron desnudos. Yo me imagino que después del pueblo de Israel quería un rey, cuando vieron la verdad querían echar para atrás, pero ya no se podía. Entonces nosotros tenemos que pensar antes de pecar, porque después que pecamos y se embarazó la muchacha, ya no hay para atrás. Eso es un problema grave. O después que la mujer cometió adulterio con su marido, es un problema grave. Tenemos que entender a quién nosotros le vamos a prestar el oído, porque muchas veces la gente
quiere que tú le prestes oído, te acerca, te aparta, para que tú le prestes el oído para vaciarte ese camión de desechos que tiene porque no lo aguanta, porque no ha tenido autodisciplina, porque no ha querido entender lo que Dios ha dicho. Y entonces viene a comerle el oído con cosas de un hermano, con cosas de cualquier otra persona. Y después que vació ese problema, ella se siente desahogada. Pero entonces cuando esa palabra entra en usted, comienza a gravitar en su mente y ya usted comienza a mirar, hermano. Me hablaron de Nelson vive aquí, yo me voy por allá. No, hermano. Dígale que no, que usted no tiene tiempo para eso. Que no le vengan a hablar mal de ningún hermano. Que deje que Dios revele lo que tenga que revelar. Ayude a su hermano. Si usted no lo puede ayudar en lo que está haciendo, no lo meta al medio. No lo tire en la pata de los caballos. Mejor ore por él para que Dios traiga convencimiento en su corazón de lo que está haciendo. Pero no peque usted también llevándose ese problema. Con todos los problemas que usted tiene, sumarse uno más por un chisme, eso es increíble. La sabiduría del Señor es la mejor manera que podemos esperar que se abran nuestros ojos. Los hombres que han crecido en Dios, y ya con esto estoy terminando, doy gracias al Eterno, que han crecido en Dios, han esperado en Él para obedecer. Los hombres, cuando crecemos en Dios, sabemos que muchas veces las limitaciones que tenemos son porque hay una espera en Dios para nosotros avanzar. Cuando nos calcomen esos instintos por dentro, tenemos que entender que Dios es superior a nosotros y someter ese pensamiento cautivo a Cristo. Porque no vamos a poder hacer nada si Dios no lo ordena. Claro, hay algo que nosotros como seres humanos sabemos que tenemos que hacer. Porque si queremos producir, tenemos que trabajar. Sentado en la casa no va a llegar el pan. Y la palabra dice que el que no trabaje, que no coma. Eso dice la palabra. Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos que trabajar. Pero una cosa es trabajar y otra cosa es querer avanzar por encima de lo que Dios ha dicho. Hay que pedirle a Dios: Señor, hágase su preciosa y misericordiosa voluntad en mi vida. Abra las puertas que usted tiene para mí en su momento perfecto. Pero ayúdeme, Señor, a que cuando la ansiedad venga a mí, yo saber autodisciplinarme a través de la palabra, por la renovación del entendimiento, para hacer lo que es bueno, lo que es justo y pensar en eso. Ve cómo hacemos una cosa sin dejar de hacer la otra. Ve cómo nosotros comenzamos a romper las ataduras del pasado, nos desligamos de cualquier herencia generacional que hayamos podido tener, pero sin dejar de pensar en lo bueno, en lo puro, en lo justo, en lo limpio, en la renovación del entendimiento. Porque ese es Dios. El apóstol Pablo sabíamos cómo era en sus primeros inicios. Era un hombre perseguidor de la iglesia, sacaba a la gente y hacía de todo. Pero cuando fue tocado en el nombre de Jesucristo, este hombre hizo así, bajó la guardia y comenzó a utilizar el razonamiento, y comenzó a utilizar todo lo que había aprendido, la escuela donde había estudiado, a los pies del hombre que había sido enseñado, que era Gamaliel, a las escuelas que había ido, lo que había aprendido, y luego de eso se apartó en un momento determinado por cierta cantidad de tiempo, subió yo a alguno de los apóstoles y se siguió preparando en la palabra para ser un hombre enteramente perfecto, acabado para toda buena obra. Así hicieron cada uno de los hombres. Así hizo Nehemías para la reconstrucción de los muros. Pero así hizo nuestro Señor Jesucristo. Heme aquí, envíame a mí. Y vino y pasó por esta tierra. Y con qué castigo, y con qué dolor, y con qué angustia nos entregó el regalo más grande para cada uno de nosotros: la vida eterna.